Muy bien. Shabbat Shalom. Hoy vamos a estudiar una sección de la escritura de las que leemos cada Shabbat. Eso es lo que quiere decir básicamente parashá. La palabra parashá significa, hay que traducirla o entender lo siguiente. No se puede tanto traducir sino entender. ¿Qué es parashá? Parashá significa sección semanal de la escritura del Pentateuco que debe leerse cada Shabbat. Sección semanal del Pentateuco que debe leerse cada Shabbat. Nunca se nos olvide eso. Eso es parashá. ¿Y etimológicamente? Parashá, el verbo parash significa explicar o también significa extender. Por eso no tiene traducción. Es un concepto técnico. ¿Esa tradición viene Desde la época de Nehemías, desde atrás. desde el segundo templo? Claro, desde que regresaron de Babilonia. Bien, cada parashá se denomina con alguna de las primeras palabras con que empieza. Por ejemplo, si vamos a esta sección en el versículo 11 del capítulo 30 de Éxodo, empieza diciendo así: y habló Hashem a Moshe ordenando, el 12, Kitizá. Entonces así se llama esta parashá. Esta parashá se llama Kitizá. Y lamentablemente se ha traducido mal allí en castellano. Kitizá significa porque tú levantarás. Porque tú levantarás. Piensen ustedes. O cuando levantes. Cuando levantes. Algunos lo han querido expresar como si fuese un censo. Y esto no es un censo. Ahí traducen como cuando tomes el censo, creo que dice. Tomar el número de los hijos. No dice eso, ¿ya? Kitizá et rosh bnei Israel. En hebreo eso significa cuando tú levantes la cabeza de los hijos de Israel. Lifkudeihem significa por sus oficios, por los encargos de ellos. El año pasado hablábamos de esto. Hablábamos de cómo era levantada la cabeza que estaba humillada hacia Dios. Y era el servicio a Dios lo que nos ponía en la cabeza levantada, ¿ya? Entonces, así se llama esta parashá, Kitizá. Y no tiene que ver con censo ni tomar número. Esta primera sección, ¿de qué habla? Esta primera sección básicamente está hablando de cuando los israelitas querían participar o colaborar en la ayuda del transporte del templo, mobiliarios, etc. O entrenar o aprender. Entonces por eso dice allí, cuando tú levantes la cabeza de los hijos de Israel por sus oficios, de esos que tú levantes, darán un kofer. Ahí traducen como rescate. No es rescate. No es rescate. Kofer significa un pago que tiene que ver con la reconciliación, pero no es un rescate. Porque fíjense que kofer tiene la misma raíz de kippur y del verbo lechaper, que es reconciliar. Kippur, que es la reconciliación, kippurim, y ahí viene la palabra kofer. Entonces no es rescate, es un precio por la reconciliación. Van a dar un kofer por su existencia para Hashem, cuando se les encargue, y no habrá entre ellos plaga cuando se les encargue. Ahí traducen cuando sé qué. Contar. Eso no tiene nada que ver, no tiene que ver con conteo. O sea que es como si estuvieran pagando para que me cuenten. Una cosa así, o que cuando te cojan en cuenta tú pagas entonces un... Exacto. No, así no es. Como si fuera un censo. Tiene que ver... beneficiario, pero tiene que... Sí, pero resulta que aquí la cosa es extraña porque se supone según la traducción que es un censo. Entonces al tú ser censado tienes que pagar el censo, una cosa así. Pues no, esa no es la idea. Aquí la idea, repito, es que de los que estaban siendo levantados para el servicio al Señor, esos que eran levantados y que se iban a tener en algún contacto con el templo, tenían que dar esa contribución. Ya, todo aquel, porque venimos hablando de, por ejemplo, la trumá era la ofrenda elevada, ¿se acuerdan? Que era voluntaria, no era de todo el mundo, era voluntaria. Esta que está aquí está en conexión con la trumá. La trumá es aquella ofrenda elevada voluntaria que se elevaba para construcción del templo. Y acordémonos que todavía Moshe no ha recibido las tablas aquí.
Todo esto se lo está diciendo Dios en la montaña. Todo. Aquí no se ha materializado nada. ¿Ya? Y ahorita es que va a terminar de entregarle las tablas. Pero todavía no. Todo esto se lo está diciendo antes de que exista templo y tabernáculo y todo. Son los planes a futuro. Dice, porque tú levantarás, por eso está en futuro. Porque está en la montaña todavía. Entonces le está diciendo, cuando bajes allá al pueblo y se vaya a elevar la ofrenda levantada, cuando tú ordenes a los que vayan a hacer, y cuando levantes a gente que venga a ayudar, como esa gente va a estar en contacto con cosas sagradas, tiene que hacer una contribución, porque al mismo tiempo va a quedar enseñada, va a quedar instruida por los sacerdotes y levitas, ¿ya? Gente del común, pero tenía que pagar como si fuese la educación privada, igual, ¿me explico? O cuando tú vas a hacer un curso en el ejército voluntario, tienes que pagar para ser suboficial, para hacer otra cosa, ¿no? Tienes que pagar un curso. Bueno, aquí es igual. Aquí vas a pagar un curso para aprender y trabajar con los levitas en el encargo del tabernáculo. Pero repito, esto aquí apenas se lo está diciendo a Moisés, a futuro, quizá, allá en el futuro, ¿cierto? Entonces estas personas daban eso. Mira lo que dice el 13. Esto darán todo el que pase sobre los encargos. ¿Cómo traduce ese versículo 13? Esto dará todo aquel que se ha contado. Nada, así no dice eso. Pero la terminación del anterior me llama la atención, que dice para que no haya en ellos mortandad cuando la... Es que ahí no dice mortandad. Ahí no dice mortandad. Termina el versículo 12. No, ahí no dice mortandad, dice negev. Negev es un toque. No dice mortandad como tal. ¿Te das cuenta? Porque no tiene que ver con eso. Se está refiriendo a que si vas a entrar en contacto con las cosas sagradas, Dios te dijo, paga esta contribución, porque es educación que vas a llevar. Y al mismo tiempo implicaba un secreto profesional. Porque fíjate tú que ahora en esta parashá sigue diciendo que había que hacer un incienso y un perfume. Y prohibió que eso se hiciese afuera. Digo, cuidadito, alguno va a hacer este perfume para usarlo afuera. Una réplica. Claro. ¿Ya? Nadie va a poder Pero hacer. ahora advertencia, le pregunta por qué. ¿Ah? Por eso, porque esto es sagrado. Y esto es lo que vamos a ver hoy en parte. Es todo un conjunto, porque hoy vamos a hablar un poco sobre la unción. Voy a tratar poco a poco de ir haciendo eco de lo que me han sugerido algunos hermanos de tocar temas. Y bueno, el tema que dé la parashá, pues vamos a abordarlo. Y vamos a hablar un poquito sobre la unción y las cosas ungidas y los ungidos y todo este tema. Porque resulta, como tratando de adelantar un poquito, estos perfumes y este incienso que se hacía era para ungir y consagrar los utensilios del templo y las personas que entraran en él. O sea que ese ungüento y ese perfume eran tan sagrados como las cosas mismas que se estaban constituyendo el tabernáculo. Cada pieza. Pero por eso no se podía usar en cosas profanas, porque el incienso y el perfume eran sagrados, como la menorá, como el arca, como el altar del oro, todas esas cosas. Entonces esa contribución no tiene nada que ver como para evitar, no sé, aquí me gustaría que cuál es la palabra que traduce. Dice negev. Negev es la palabra que traducen mortandad y no es mortandad. Negev significa un toque, una reprensión. Una reprensión. Una reprensión, negev. Es una reprensión, no tiene que ser mortandad ni plaga. Esta palabra no aparece, por ejemplo, allá cuando hubo mortandad en los egipcios y esas cosas. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con una reprensión. Con el hecho de que Dios te diga, cuidado, una advertencia, por ejemplo. Cuidado, vas a usar de esto afuera. ¿Ya? Entonces, al tú dar el kofer, ¿verdad? Estás diciendo, estás dando testimonio que estás aceptando esa condición. ¿Ya? Es decir, no, ahora vas a ver, vamos a terminar de redondear la idea. Tú entras, supongamos que esto sea un cuarto de entrenamiento de algo específico, algo de alto nivel, supongamos. A la hora de tú pagar, estás aceptando las condiciones de privacidad que aquí se te están diciendo. ¿Ya? Si tú no pagas, no hay negocio y yo no te dejo entrar. ¿Me explico?
¿ya? Porque al tú pagar estás aceptando las condiciones, ¿ya? Es el pago efectivo. Si tú entras, les dices, voy a entrar al ejército y pagas la matrícula, ya sabes, lo que pase en las puertas para adentro, eso es secreto de allí, eso tú no puedes estar revelando por fuera. ¿Me explico? Ese es el efecto que tiene. Dice, y así, de esta manera, ellos advertidos no habrá necesidad de que les haga una reprensión. No es mortandad, no, Una sanción. una sanción, ¿verdad? Un castigo. Ya de parte de Hashem. Claro. ¿Me explico? Más que Es que no es mortandad. El sacerdocio aplicarle, Claro. podía venir algo espiritual. De parte de Dios, claro que sí. Por eso Sí, repito, pero es una advertencia. entregar el koffer es entregar el pago que certifica su participación y al mismo tiempo su compromiso Sí, está aceptando. de estar Las aceptando condiciones de servir dentro de ese entorno. ese entorno. ¿Está claro eso? Sí, sí, ¿Sí? ahora sí. Ok. Entonces, esto es lo que van a dar por sus encargos. Medio shekel, de acuerdo al shekel del Kodesh. Shekel Kodesh, o sea, de las cosas sagradas. Kodesh es Dios. Y Dios está expresado a través de las cosas sagradas que Él mismo mandó hacer. El shekel de Kodesh equivale a 20 gerá. ¿De acuerdo? Gerá es una moneda que había una unidad de cambio. El shekel, la mitad del shekel es la ofrenda elevada para Hashem. ¿Te das cuenta? Cuando dice la ofrenda elevada para Hashem, ahí dice la palabra trumá en hebreo, es la misma de la parasha dos anteriores, ¿verdad? Y repito, es el compromiso que sella que tú estás aceptando esas condiciones. Que después no venga a decir, pero es que a mí se me pasó. No, es que aquí no vale el descuido. Aquí no vale que se te olvidó. Es que estás dando un pago que está responsabilizándote. Y tienes que ser responsable. No puedes estar descuidado. Porque si te llegas a descuidar, vas a recibir tu justa retribución. Pero no es mortandad tampoco. ¿Ya? Que quede eso claro. Bien. El 14 dice, todo el que pase sobre los oficios de hijos de 20 años, ¿verdad? O de edad de 20 años en adelante, dará la trumá a Hashem. Fíjate tú que se está exigiendo una edad. Hoy, aquí en Colombia, la mayoría de edad que se considera que una persona ha alcanzado cierto grado de madurez o de ubicación son los 18 años. Pero hace unos años atrás eran los 21. ¿Ya? Aquí dice que los 20. De 20 años en adelante. Ya la persona sabía lo que iba a hacer. No era un niño, no era un neófito. Fíjate tú, y este mismo principio lo replica Pablo en el Nuevo Testamento. Pablo dice que quien vaya a estar encargado de alguna responsabilidad en la comunidad no sea un neófito. ¿Está claro? En Timoteo lo dice. ¿Ya? Que no sea un neófito y que sea apto para enseñar. ¿Qué significa eso? Hombre, que ha estado preparándose, que se ha estado capacitando. No es que llegó de repente y porque es carismático o porque viene de haber estudiado en alguna parte, ya enseguida, ¿ya? No, es que tiene que ser apto, mostrar la proficiencia y haber estudiado, La profesión. claro, con los maestros, si es que va a encargarse de la maestranza. Porque si no es apto para enseñar o no ha estado instruido en la palabra, ¿por qué razón lo vamos a poner de maestro? Y a veces se comete ese error, que se piensa que el hijo del pastor ya sabe tanto como el pastor, o heredó el don del pastor, o algo así por el estilo. ¿Ya? No se puede hacer eso. Aquí cada quien es independiente y cada quien maduro y consciente de edad de 20, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa? Y hay que aclararlo y decirlo, no es tanto la edad. Aquí se coloca la edad porque es un referente cultural. Pero es lo que contiene la edad. ¿Qué expresan los 20 años? ¿A qué se refiere? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una equivalencia. Una primaria de hace 70 años atrás equivalía en mucho a un bachillerato de hoy. ¿Cierto? Entonces no es lo mismo decir que tenga bachillerato hoy, porque estaríamos excluyendo a quienes son competentes habiendo hecho una primaria. Y de hecho yo conozco personas que solo hicieron primaria y saben más que un bachiller de hoy.
Entonces no nos podemos quedar solo en la denominación o en los números o en los títulos, sino en la competencia, La capacidad. en la capacidad. ¿Ya? Entonces fíjense ustedes, decir 20 años hoy no es lo mismo que decir 20 años en aquella época. Un varón de 20 años en aquella época podría equivaler a un tipo de 40 hoy. ¿Me explico? O sea, no tiene esa referencia estricta con tanto la edad, sino con la responsabilidad que va a adquirir. Y aquí lo está diciendo: todo el que pase por los oficios de 20 años en adelante dará la truma al Señor. El rico no aumentará y el pobre no disminuirá. Fíjate tú que es el mismo compromiso. Aquí no hay consideración de que si es humilde o es rico, no. Eso es lo que va a dar todo el mundo, indicando que ese pago está obligándolos a todos por igual. No quiere decir que el que más dio entonces tiene más responsabilidad que el que menos dio. No, la responsabilidad es idéntica para todos. No hay acepción de personas. Si usted quiere venir, da el shekel y va a tener la misma responsabilidad que el otro. Así que aquí no hay lugar a ocultarse o a esconderse detrás de que es que yo, pobrecito yo, que no. Es que usted va a recibir la misma instrucción que el rico. Así que aquí no tiene que ver el estrato socioeconómico ni nada de eso. ¿Ya? Aparte del compromiso que implicaba la ofrenda, parece que tenía que ver también con la expiación misma del capacitado. Es que no, eso es lo que vamos a ver. Vamos a seguir leyendo para terminar la idea. Mira lo que dice: el rico no aumentará y el pobre no disminuirá de la mitad del shekel para dar la terumá de Hashem. Lejaper al nafshotechem. ¿Qué significa? Como parte de la reconciliación de ustedes. Pero reconciliación, ¿en qué sentido? ¿Ya? Ahí no es ni para expiar pecados ni esas cosas. Es parte, cuando dice reconciliación, es de mantener la unidad en el espíritu con Dios. ¿Ya? Es parte de mantener esa unidad, lo que habíamos hablado al principio. Entonces cuando dice para reconciliarlo, es en el evento de que vas a ingresar y tienes que permanecer de este lado. Eso es reconciliarlo, estar del lado de Dios para reconciliarlo. Es decir, aquí se está verificando que eso se tiene que contar como una matrícula. ¿Ya? Estás pagando la matrícula para ingresar, para estar reconciliado en este aspecto. En este aspecto. Porque tendríamos que hablar de algunos grados o diferencia en cuanto a lo que significa la reconciliación. Así como hay diferencia en los grados de arrepentimiento. Hay un arrepentimiento único y general para todos, que es el del arrepentimiento para reconciliación y vida eterna. Y otro es el arrepentimiento diario que cada uno de nosotros tiene que experimentar y ver de sus faltas individuales. ¿Me explico? En este caso hay una reconciliación general de todos, pero aquí en particular hay una que solo le atañe a estos que están ingresando en este círculo de servicio y de estudio y de aprendizaje. ¿Ya? Por eso también dice en la Escritura que el que va a servir al Señor no sea avaro, que no sea amante de ganancias deshonestas. ¿Por qué? ¿Eso se le exige a todo el mundo? No. Se le exige a ese que va a empezar a servir al Señor. ¿Ya? Al que está empezando en la comunidad, al que está llegando o al que de pronto nunca está ejerciendo un cargo, eso pues no se le dice como tal. Eso se le exige mucho más al que está en eminencia. Ahí sí no puede faltar, ¿verdad? A eso sí no puede mancarlo. Entonces a eso me refiero. Hay grados de responsabilidad y grado de compromiso. Como lo dice en otra parte, ¿verdad? El que más se le da, pues más se le exige. ¿Ya? Muy bien. Digamos, dice el 16, tomarás el dinero de la reconciliación, así se llama, de parte de los hijos de Israel y lo pondrás sobre el servicio de la tienda de cita o el Moed, y será para los hijos de Israel. ¿Para qué? Para memoria. ¿Te das cuenta? Para memoria, o sea, no es tanto de reconciliación como que voy a pagar el dinero, porque seguramente de aquí fue que sacó el catolicismo el concepto de la bula y ¿cómo es? De esto de dar la indulgencia. Esto no tiene nada que ver con eso. ¿Te das cuenta?
Aquí está diciendo que en últimas, ¿verdad? Será para memorial. ¿De qué? Hombre, de esto que te estoy diciendo. De que tienes que tener un compromiso de unas características si vas a ser parte de un liderazgo de Israel. ¿Está claro? Entonces, o sea, como que dice, recuerda que pagaste y hiciste y traíste una Es ofrenda correcto. de reconciliación, es decir, de compromiso. de compromiso, de permanencia. De servicio y permanencia dentro de las cosas. Es correcto, es correcto. No te me vayas a torcer Claro. por avaricia y por ganancias deshonestas o haciendo réplicas, etc. Correcto, buscando un provecho personal. ¿Está claro, no? Claro. Clarísimo. Bien, entonces pasamos a la otra sección, que es el versículo 17. Fíjate tú que ese es un paréntesis interesante, ¿verdad? Ahí hizo Dios ese paréntesis, una advertencia, pero todavía Moisés está en la montaña. Eso no lo sabe más nadie sino Moisés. ¿Ya? Después de ese paréntesis, el versículo 17 del capítulo 30 sigue diciendo: habló Hashem a Moshe ordenando, otra vez, harás un lavatorio de cobre y su base de cobre para lavamiento, y lo pondrás entre la tienda de cita y entre el altar del sacrificio, y pondrás allí agua. ¿Ya? Exactamente. Entonces vamos a ilustrar esto. No es bronce. ¿Por qué traducen? No es bronce, no es bronce, ni siquiera existía el bronce en esa época. Cobre. Aquí está la tienda de encuentro, estaba dividida en dos, el lugar Kodesh HaKodashim, el lugar sagrado donde iba a estar el arca con el querubín. Aquí estaba la menorá, aquí estaba el altar de oro, aquí estaba la mesa con los panes, y aquí afuera, entre el altar del sacrificio y la tienda, estaba el kior o el lavatorio, y allí se echaba el agua. Y allí se tenían que lavar los sacerdotes. ¿Ya? Y ahí lo dice. ¿Qué tenía que hacer? Dice, lavarán a Aarón y sus hijos de él, tomarán agua de él, sus manos y sus pies. Cuando entren al Ohel Moed, a este que es el tabernáculo de cita, se lavarán con agua y no morirán, para que no mueran. O cuando se acerquen al altar para servir, o sea, el altar este de oro, no este de acá, sino el de oro. Para servir, ¿cierto? Para servir haciendo arder el fuego para Hashem. Y lavarán sus manos y sus pies y no morirán, y será para ellos Hok Olam. Hok, es decir, algo infaltable, o el tiempo indefinido, para él y su simiente por sus generaciones. Fíjate tú, un procedimiento infaltable. Esto ni por error se les puede olvidar. Que voy a entrar y se me olvidó. No, tenía que estar tan remachado que no podía olvidárselo. Voy a afán, no me voy a lavar las manos. Un momentico, no, nada. Eso deja mucha enseñanza, ¿sabes? Eso indica un compromiso precisamente. El que tú estés pendiente. ¿Ya? El que tú estés pendiente. Eso es una de las cosas que a veces entre el hombre y la mujer a veces ocurre, ¿verdad? El hombre se le olvidó la fecha del aniversario y la mujer se resiente. ¿Cierto? ¿Ah? ¿Cómo se te va a olvidar? Claro, pues que para la mujer eso es algo que tiene hasta aquí pendiente. Si al hombre se le olvida, eso a la mujer le indica que como que no le importa, como que no la ama, en fin, ¿cierto? Ella interpreta. No, claro, interpreta eso, ¿no? Por eso te digo, ¿ya? Te estoy haciendo una comparación. Aquí Hashem estaría interpretando ese descuido como una irresponsabilidad, porque por lo mismo se está diciendo, cuidadito, mira que vas a morir, después no vengas a estar llorando, vas a morir si faltas. ¿Ya? No, o sea, por ejemplo Aarón, que se le murieron sus hijos, mira que entraron borrachos, de pronto ni hicieron nada de esto, no se lavaron, entraron con otro fuego extraño, con otro incienso extraño. Pena, hermano, ¡fuas! Yo lo había advertido. Y los quemó, ¿cierto? Y Aarón, ¿qué dijo? Se quedó callado. Aarón iba a protestar. ¿Cómo va a protestar si eso estaba súper advertido ya? Y para eso pagó su matrícula, y para eso hubo la reconciliación especial de ellos. Para eso se dijo todo. Aquí no hay nada que hacer. ¿Ya?
Entonces la gente cuando lee eso, ay, pero Dios, ¿por qué era así? Porque, hermano, es que esta es la responsabilidad. Si tú vas más allá de todo esto, vas a agradecerle a Dios que sea así. ¿Sabes por qué? Porque si esto no fuese así de estricto, como Dios lo enseñó, entonces es como si al Mesías le diera igual hacer la obra ahí a la machota. Ahí. ¿Me explico? Había que morir por la humanidad. Me quedo con los latigazos ya. Entonces el Mesías hubiera venido a hacer las cosas a medias, sin ninguna responsabilidad. Ah, que hay que bautizarse, pero Juan, deja eso así, ya, saltémonos este paso. Tranquilo. ¿Ya? Pero ¿qué dijo? Lo decíamos ayer, ¿no? Le dijo a Juan, y Juan le dijo, Señor, pero nada, hay que cumplir toda justicia. Toda justicia. Deja así. ¿Ya? Es así, sí. Toca hacerlo. Sí, y humanamente eso es lo que a veces hacemos afuera, Claro. cobrarnos los procedimientos. Sí. Y porque creemos que son tan triviales que no hay... Sí, pero te vas a poner con esa minucia, pero tú sí eres, ¿cómo es? Y la Exigente. gente se molesta. Claro, Quisquilloso. quisquilloso. Pero tú sí eres cuadriculado. Cuadriculado, psicorrígido. No, nada. Es que las cosas se tienen que hacer en orden. Fíjate tú, era necesario que el Mesías fuese a Jerusalén y ser sacrificado por los gentiles y todo, y se le atravesó Pedro. Señor, cuidado, no vayas allá, quítate, Satanás. ¿Ah? Ya, y en el versículo anterior había reconocido que era el Mashiach. Bueno, yo quítate, Satanás, no me vas a hacer tropiezo, ¿ya? Porque es así, es estricto, porque así es la justicia divina. Y en últimas es para nuestro bien. Y ahí ahora me acordé que no sé si es en Reyes, donde hay un pasaje donde, no sé si tenga que ver con esto, donde alguien toca... Metió la mano para robar. No fue, por eso te digo, es que no es que la tocó, no es que la tocó, No les tocó. es que metió la mano, iba a coger ahí adentro, Va a robarse. ¿ya? Porque el arca se destapó cuando se iba cayendo y él metió la mano y quiso robar de ahí un pedazo de maná o un pedazo de las tablas, quién sabe. Está mal traducido. Sí, está mal entendido eso. Entonces no fue que la tocó por aguantarlo y ya se mató. No fue por eso, fue por otra cosa. Bien, sigamos. Sí, oye, si no mató a los filisteos que tenían el arca, oye. O sea, ponga un poco de lógica, ¿no? O sea, si la cosa es como la gente se la imagina, entonces todos los filisteos se hubieran muerto a tocar el arca. Fulminante. ¿Me explico? Hay que ser un poco lógico. Los filisteos, que eran gente impura, que comían sapo y rata y de todo, tocaron el arca todas las veces y no se murieron. ¿Por qué? Yo quería preguntar si el que iba ahí en el carruaje era un levantado. No sabemos, probablemente. Probablemente. Era uno de estos vinculados. Posiblemente. Posiblemente. Que transportaba. Claro, posiblemente. Hay que contemplarlo. Entonces, fíjate tú la diferencia. ¿Por qué? ¿Por qué lo mató a ese? Ay, ¿por qué no mataron a los filisteos? Ah, entonces no es tanto que porque el arca no se pudiera tocar. No es tanto eso. Es que metió la mano. La intención. Claro, la intención de robar. Sigamos. ¿Ya? Un poco de lógica, ¿no? Metió la mano. Metió la mano. Un modismo. Sí, metió la mano. Entiéndase. Sí, hey, no meta las manos en este asunto. Vamos a aguantar. Como la billetera. Es correcto. Metió la mano. Muy bien, sigamos. Fíjate tú, vamos aprendiendo detalles, ¿verdad? Claro. ¿Cierto? Expresiones, fíjate. Y lógica de la escritura. El 22 en adelante comienza entonces otros mandamientos, otras instrucciones. Todavía sigue Moisés en el monte, ¿verdad? Entonces sigue diciendo, y tú tomarás para ti perfumes, ¿verdad? De cabeza aromática, ¿de acuerdo? De espinos, ¿de acuerdo? 5 o 500 unidades, canelas perfumadas, la mitad, ¿cierto? 250 unidades, y caña aromática, 250 unidades. Y así sucesivamente se siguen describiendo otras especies, ¿verdad? Con relación o pesadas según el shekel del santuario, aceite de oliva, un hin. Y harás con ello aceite
de unción de santidad, dice en hebreo, Mishhat Kodesh. ¿Cómo traducen eso allí? La santa unción. No. Mishhat Kodesh, dice en hebreo. Mishhat Kodesh. En hebreo se escribe así. Mishhat Kodesh. ¿Ya? ¿Qué significa? Unción de la santidad. O sea que ese aceite era una expresión de la santidad de Dios. ¿Me explico? Ese aceite era una expresión de la santidad de Dios. Harás aceite de santidad, de unción, de santidad. ¿Cierto? Perfume de hechura perfumosa, obra de perfumador. Aceite de unción de santidad será. Y ungirás con él a la tienda de citas y al arca del testimonio y a la mesa y a todos sus utensilios, a la menorá y a todos sus utensilios, y al altar del incienso, al altar del holocausto y a todos sus utensilios, y al lavacro y a su base. O sea que aquí donde saca entonces la costumbre de ungir las cosas. Es que no tiene sentido eso, hermano. Es que ahí vamos. Por eso estoy diciendo Mishhat Kodesh. Es decir, que solo se iban a ungir las cosas Kodesh, Las cosas santas. las que cosas es declarado sagradas, santas. que son expresión de la santidad divina. Ujú. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Por ejemplo, la menorá es una expresión de la No santidad. vaya ahora con este aceite, vaya a ungir la Que mesa de tu es casa, correcto. el banco donde tú Que te no veas, tiene o sentido. la cama, etcétera, No sé. tiene sentido. Es que no tiene sentido. O toda la casa, porque Por eso estoy a los diciendo, rincones, Dios mío. por eso estoy diciendo que esto es una unidad. ¿Me explico? El tabernáculo, el mobiliario y las cosas que en él se hacen son todas expresión de la santidad. No son cosas profanas. Pero impresionante cómo se traslada Claro. las cosas hacia afuera. Claro, y no sé por qué, porque eso viene de una El catolicismo. no, y viene de una mentalidad de pensar que el poder está en las cosas y no en el creador. ¿Me explico? No, y en el aceite. Por eso te digo, en las cosas. Exacto. Pensar que es el aceite, que es el mecanismo. Y fíjense ustedes que es curioso esto, que de repente algún predicador, y no vamos a negar lo que haya sido así, Dios le dijo que usase un instrumento o algún medio para hacer un milagro, y entonces todo el mundo empieza a copiar lo mismo. Pero hasta ahora no he visto a nadie que escupa en la tierra para sanar un ciego. Y tomar tierra. ¿Ah? Me explico, y hacer lodo y aplicárselo, nadie eso lo hace. Pero sí tienen el tema del aceite, entonces la manguera, que el toque del zapato, de todo se han inventado, hermano. ¿Ya? Zapato de la unción. Sí, el zapato, la unción del zapato, digamos. Después la unción de la manguera. O sea, eso choca. ¿Me explico? Eso es usar las cosas profanamente. Usted no sabe lo que está diciendo. Allá tenemos un término bonito que se le llama chaucerismo. Imagínate tú. Wow. Mira. Es todo un show. Es claro. Entonces mírate, esto es una unidad compacta. Acordémonos de algo, que cuando Dios mandó a hacer el tabernáculo, lo hizo para que fuese Ehad, para que fuese uno compacto, que no hubiera brechas. ¿Me explico? Y este aceite y este incienso de santidad son parte del tabernáculo. Tú no lo puedes sacar de allí para afuera, porque estarías descompletando la unidad del tabernáculo, estarías rompiendo la unidad del tabernáculo. ¿Sí me explico? Entonces, aquí solo era para ungir las cosas sagradas, porque entre ellas hay comunicación, ¿me explico? O sea, hay relación entre una cosa Kodesh y otra cosa Kodesh. Es como cuando dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Si tú eres parte de Kodesh, no te puedes unir con alguien que no sea Kodesh. Es como coger el aceite y echarlo en la mesa de tu casa. El aceite del templo. Dígame, hermano. ¿Qué relación tiene, hermano, entonces con lo que ungían a los reyes? Eso es otra cosa muy diferente. Ese es otro aceite, lo de Claro, aceite. el otro aceite totalmente. Por eso aquí la advertencia que de aquí no se va a sacar para ungir otras cosas de afuera. Esto es exclusivo para el tabernáculo. Así que los reyes nunca fueron ungidos con aceite Kodesh. Con otro aceite de oliva, sí, vaya. Pero no es Kodesh, porque el rey no entraba en el tabernáculo. ¿Me
explico? No tenía que ver físicamente con el tabernáculo. Esto es una unidad, esto es compacto, por eso no se puede alegorizar y echar para afuera. ¿Ya? Vamos a seguir leyendo para que veamos la seriedad de esto. Y ungirás con él en la tienda de cita. Bueno, ya eso lo leímos. Vamos a ver. Dice, mira el 29. Y los santificarás a ellos, o sea, el tabernáculo y sus cosas, y serán Kodesh Kodashim, Cosas distinguidas. supremamente distinguidísimo. Todo el que toque en ellos deberá estar santificado. Pero ahí traducen mal. Claro, traducen mal. ¿Ya? Ahí traducen, todo el que toque en eso quedará santo. Una Será cosa, santificado. nada, está mal. Porque ni siquiera está en voz pasiva. Se muere. Si estuviera en voz pasiva, tal vez. Solamente los santificados podrán tocar. Claro. Todo el que toque en estas cosas estará santificado también. ¿Me explico? Yikdash, dice en hebreo. O sea que un profano no podía venir a tocar esas cosas. Se muere. Claro, fíjate tú que en la Parashá, en la Haftará, hay un pasaje de Reyes, cuando David le da instrucciones a Salomón de que aniquile a ciertos personajes, y uno de ellos se fue a agarrar del cuerno del altar, ¿verdad? Y ahí como que aferrado, como que pensando que agarrándose ahí no le iban a matar. Quítenlo del altar, ¿ya? Quítenlo. O sea que esta traducción lo que quiere decir es que si toca a alguien algo santo del templo se santificaba. Esa traducción dice eso. La traducción dice eso, Todo lo que tocar en Pero no es ellos. así. pero no es así. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Nada. Eso es pésimo, porque entonces cualquiera traía a ver para santificar el perrito y tocaba el tabernáculo y el perro quedaba sagrado. No, eso es ilógico. Ilógico, ¿me explico? Ven, para santificar el dinero y tocabas el altar y quedaba santo el dinero. No, eso es horrible. Lo que está diciendo, Kol hanogea baen yikdash, significa en hebreo, todo el que vaya a tocar en ellos deberá estar santo, santificado. Pero no en voz pasiva. Por eso te digo, Santificado. yikdash, no, yikdash en hebreo, estará, santificará, si lo quiere traducir literalmente. Todo el que toque en ellos santificará. O sea, cada quien, el que toque, santificará. Deberá hacer una santificación, para que se entienda. Todo el que vaya a tocar en ellos deberá hacer el proceso de santificación. Ahora sí. ¿Cuál es el proceso de santificación? Ser ungido con esa misma unción. Haber pagado, Haber ingresado, haber echado aceite, ofrenda, todo, haber sido un ungido, claro. Porque tú podías haber pagado, podías haber levantado la ofrenda y todo, pero si te faltaba el aceite de la unción, no podías tocar. ¿Me explico? Estaba prohibido. no eres apto todavía. Claro, no eres apto todavía. Fíjate tú la importancia de entender la unción de la santidad. Esto es serio. Esto no es como cualquier cosa por allí, que tiene la unción, el ungido. Es que no saben lo que está diciendo, hermano. No sabe lo que está diciendo. ¿Y por qué no lo sabe? Porque no ha estudiado la escritura. No la ha estudiado. Si esto se estudiara, la gente no estuviera diciendo barbaridades por allí. ¿Ya? Porque sabría que esto es serio, esto es compacto aquí, ¿de acuerdo? Histórico, y enseña algo sobre Mashiach y sobre nosotros hoy también, pero no para salir a hacer cualquier cosa, ¿no? Sigamos. Y a Aarón y a sus hijos ungirás, mira, dice, y los santificarás. ¿Ya ves? Dice consagrará. Santificarás, dice. ¿Qué significa eso? Fíjate tú, si fuera como la traducción dice, no dijera eso. Porque entonces bastaría que Aarón tocara el arca o tocara los utensilios y ya quedaba santo. ¿Me explico? No. Aquí está diciendo que tú a sí mismo, para que Aarón y sus hijos puedan tocar las cosas sagradas, tú los ungirás a ellos y los santificarás a ellos también. Por eso se corrobora que es todo el que vaya a tocar estas cosas deberá estar santo. Eso es lo que te dice. Deberá haber hecho el proceso de la santificación. ¿Está claro? Claro. Fíjense usted la coherencia, la escritura es muy clara. Y los santificarás para que sirvan de sacerdocio a mí. Y a los hijos de Israel les hablarás diciendo, el aceite, la unción de la santidad será este para mí por sus generaciones. Mira lo que está diciendo al resto de los israelitas, a los que no están allí. Dice, sobre carne de hombre no se derramará,
y en su túnica y conforme a su composición no harán como él. Es Kodesh. Kodesh será para ustedes. ¿Cómo así sobre carne de hombre no será untado? Claro, porque Claro, eso, los de o sea, afuera. de afuera, De afuera. profano, claro. Ya. Entonces esto no es para echárselo a cualquiera. Esto es solo para los que están dentro del Ya, ya, ya. proceso de la santificación. ¿Ah? Al besar Adán lo yisaj, Será exclusivo de ellos. exclusivo. Si no estás aquí, si no has entrado, si no has pagado, si no has hecho todo, eso no se te puede echar a ti. ¿Ya? Échame un poquito Y para... tampoco podía estar ese aceite afuera. Nada, no puede estar afuera. Para Por- uso externo, hemos dicho. Mira la sanción tan severa que viene a continuación, el 33. Cualquier varón que perfume como él y que lo dé de él sobre un extraño será cortado de su pueblo. ¿Ya? Cortado ahí. Expulsado. No muerto. No, muerto no. Expulsado. Pierde la ciudadanía de Israel. Será cortado. O sea, Cortado es decir, erradicado del pueblo. Usted no puede seguir viviendo aquí. échalo. No tiene derechos de estar aquí ni nada. Sí, pedía perdón. No, nada, no sabemos. Aquí dice cortado es cortado. Es que la cuestión tiene que ser severa, porque si Dios se hubiera puesto después a perdonar al que entraba, entonces eso se hacía un derroche. Se hacía aquí un Derroche. Pero la sanción de la Escritura dice, y Para que todo los Israel demás verá y temerá. Claro, para que teman, porque los otros también van a hacer. Lo perdonan. Ay, pero tú lo perdonaste. Claro. Así no son los hijos. Claro. Así son los hijos. Sí. Uno de pronto Derecho a la igualdad. le pasa a alguno una falta, Sí, entonces sí. el otro cuando no se la pasa, entonces, ¿por qué se la pasa a uno y a mí no? Claro. O sea, hay que ser severo con todos. Sí, la ley es la ley. Por eso es la advertencia previamente. Ojo, por eso la advertencia es previa antes de que ocurra cualquier cosa. Está diciendo, cuidado que va a ser cortado y esto no tiene vuelta atrás. Así que esto es serio, muy serio. ¿Ya? Sigamos. Y dijo Hashem a Moshe, toma para ti especies aromáticas también, ¿verdad? Y menciona varias especies que no se deberían traducir. Nataf, Shehelet, Helboná, Samim, Leboná, Zaká, Bad, Bebat y Ye. Serán cada una de esas especies, ¿verdad? Dice el Nataf, Shehelet, Helboná, Samim, Leboná, Zaká. Dice, y harás con ellas el incienso perfumado, obra de perfumador, salada. Tiene que tener sal. Puro, Kodesh. Fíjate tú las características que tiene eso. ¿De acuerdo? ¿Y qué dice a continuación el 36? ¿Qué dice el 36? Y molerá parte de él muy fino, y Ajá. lo pondrá delante del testimonio en el tabernáculo de la congregación, donde yo me encontraré contigo. Kodesh Kodashim será para Dios ustedes. será cosa santísima. Fíjate tú, Kodesh Kodashim será para ustedes. Y el incienso que harás, ¿de acuerdo? Conforme a su composición no harán para ustedes. O sea, tienen la misma restricción. Será Kodesh para ti, para Hashem. Cualquier varón que haga como esto para hacerlo oler, será cortado de su pueblo. Esto es severo, hermano. Aquí los falsificadores de perfume no tienen. Esto aquí no tienes derecho a hacer nada. ¿Ya? Mira, Es yo que tiene todo el sentido. Mira, fíjate tú que el compromiso que hacía un levantado Claro. al entrar al lugar de reunión, ¿ya? sí, Pues, es como el que entra a trabajar es una empresa. exacto, en una marca. Claro, una marca. Por decir, vamos a hacer de perfume. Es correcto. No puede salir a vender la no fórmula. puede salir a vender la fórmula. Claro. Oiga, Severo. se va delicado. Estoy entendiendo el corazón de Ana. Sí, Wow. Me imagino lo que le costó despegarse a ese muchacho. claro, de Samuel, ¿cierto? El profeta Samuel que fue entregado a servir aquí en medio del tabernáculo y se lo entregó a los sacerdotes. Y eso era secreto absoluto. ¿Se dan cuenta? Esto es secreto absoluto, hermano. Porque no podía salir, que porque es mi hijo, le voy a dejar la herencia de la fórmula del perfume. No, es que por eso Mashiach dijo, el que ame a padre o a madre o a hijo más que a mí, no es digno de mí. Entonces todavía dicen que Jesús es el Dios de amor y que el Dios del Antiguo Testamento era severo. Pero Jesús lo está diciendo. El mismo carácter. El mismo carácter. ¿Verdad? Ay, que porque es mi hijo. No, nada. ¿Ya? Si falló, tiene que hacer el procedimiento. ¿Cierto?
Y si aquí está hablando de no revelar el secreto de hacer el perfume o el incienso y las cosas que son íntimas de allí, de la santidad del Señor, no puedes revelárselo aunque sea tu nieto, aunque sea tu hijo amado, no podías. Y eso es lo que ha pasado, que hasta han tomado eso como supersticioso, Sí. que creen que puede traer alguna bendición usando Usando la cosa, por eso digo, porque cuando tú sacas algo sagrado de su contexto y lo pones afuera, con eso se hace profanidad y se vuelve idolatría. Por eso tú no puedes sacar las cosas Kodesh de su lugar, porque afuera se vuelve idolatría. Fíjate lo que pasó con la serpiente. Hashem ordenó hacer la serpiente de cobre y fue para un objeto específico, y luego la pusieron afuera y se hizo un culto idolátrico. Le pedían a la serpiente. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Si tú sacas este aceite de la unción de la santidad y lo pones afuera, venga y compra el aceite de la unción de la santidad, y todo el mundo creyendo, se vuelve idolatría. Porque cree que el poder está en el aceite, cree que el poder está en el incienso. Entonces van a buscar sanidad y todo ahí directo, y a Dios que se queda allá en el cielo. ¿Me explico? Esto es serio. Ya hermano. tenemos el secreto. Sí, ya tenemos el secreto. Mira, la Mishnah da testimonio de una familia de estas sacerdotales que no reveló el secreto. Y los sabios de la Mishnah los criticaron. Dijo, en deshonra queda la familia de fulano de tal porque se negó a revelar el secreto del perfume. Y yo no entendía al principio por qué decía eso. Y claro, pero es que después entendí. Porque él era levita y un fariseo no tenía por qué estar enterado de eso. ¿Me explico? Y así lo dice la Mishnah, quedó en testimonio. Dice, la familia fulana de tal quedó en deshonra. Fíjate tú. Y la atrevieron a deshonrarla por eso. ¿Ya? Porque se negó, dice así textualmente, lástima que ahora es que me acuerdo, pero dice así, se negó a revelar el arte de hacer el perfume para el aceite de unción y el incienso. No lo dijo. Eso está confirmando lo que les estoy diciendo aquí. ¿Ya? Que era un secreto sagrado y no se podía dar afuera a cualquiera. Dígame, hermano. Podría pensarse que como eso era para el templo y para las cosas sagradas del tabernáculo, como ya hoy no hay tabernáculo, sino nosotros somos el tabernáculo propio, entonces podría decirse que tiene poca relevancia en su momento histórico para el templo, para el tabernáculo, como hoy somos tabernáculo. No, al contrario, es que repito, por eso mira la severidad que haciendo una comparación. Yo te entiendo, es que eso nos debería hablar hoy, si nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué dijo Mashiach, por ejemplo? No echéis vuestras perlas a los cerdos, no unáis en yugo desigual. Sois templo del Espíritu Santo. Claro, es la misma severidad. ¿Me explico? Igualito, no es que haya, que ahora, que hoy no, es que es igual de severo. Igual de severo es. Hoy no hay incienso, hoy no Por hay... eso, entonces tú tienes que transportar. ¿Qué indicaba el incienso allá? Las oraciones de los santos, ¿verdad? Lo que dice Apocalipsis. El incienso es las oraciones de los santos. Entonces tú no puedes unirte con un pagano a orar, por ejemplo. Que eso es costumbre en el mundo. Ah, sí, que todo es el mismo Dios. Sí, vamos a orar aquí un católico con un hindú y un... No, es que yo no puedo orar contigo. Mi oración es Kodesh. Aunque suene como suene. Voy a orar ya con los católicos. No puedo ser un ecuménico que vamos a agarrar la mano con un hindú que adora a Krishna y todo, a orar a Dios. Eso no se puede. No se puede. ¿Me explico? Es Kodesh. Es por eso que hay que entender lo sagrado que era. Para que hoy sepamos que no podemos estar mezclándonos con el mundo. ¿Me explico? Lo profano, ¿no? Sí, como que uniéndonos con lo profano. Mira que lo dice, no te unas en yugo desigual con un incrédulo. No te acuestes en relaciones ilícitas o estarías profanando el templo del Espíritu Santo. No comas cosas impuras, porque es parte de la santidad. ¿Ya? Estás profanando este templo. Y también lo está diciendo con relación a todo lo demás. Sí, repito, el incienso representaba las oraciones santas de Israel. Yo no me puedo unir con un pagano a orar. Mi madre, ¿Ya? eso dice que oran en los secretos para que Claro, ora en los secretos, que tu padre está en los secretos.
Repito, entonces que vamos a hacer una cadena de oración y el otro es un hindú, tengo que predicarle para que se arrepienta primero. Yo no puedo orar con él. Vamos a orar con el Dalai Lama, pero que yo no tengo nada que orar con ese señor. No, nada en común. No tengo nada en común. Tengo que predicarle que se arrepienta. Cuando el Señor se arrepienta, con mucho gusto oramos. ¿Ya? Cuando el presidente del Vaticano se arrepienta de su maldad y su pecado, oramos. ¿Cierto? ¿Ya? Cuando Deepak Chopra se arrepiente de su maldad, oramos. Si no, no puedo orar. Fíjate tú que esto es así. Cuando los hijos de Israel regresaron de Babilonia, iban a reconstruir el templo. Llegaron los samaritanos, muy joronditos ellos, ¿verdad? No, que nosotros queremos construir con ustedes, porque como ustedes también buscamos a Dios y tal. Y vino Esdras y Zorobabel y dijo, no señor, nada, nosotros construiremos solos. Aquí no queremos venir nada, ustedes nada que ver. Nosotros solos edificaremos casa a nuestro Dios. Esto no es Dios tuyo. ¿Ya? Será tuyo cuando te arrepientas, con mucho gusto. ¿Ya? Kodesh, Kodesh. Esta palabra la tengo que tener aquí porque el sacerdote tenía aquí la frase Kodesh la Hashem. ¿Ya? Kodesh la Hashem. Esto es propiedad divina. ¿Me explico? Que yo no puedo estarme transando con el mundo, es que tengo que ser conciencia de quién soy yo. Y repito, el mundo en algún momento te podrá, si te escucha y de pronto, y lo digo, ¿no? Para quienes nos estén viendo, esto no es de arrogancia, esto no es de que yo me creo ahora más, no. Es porque soy consciente que soy Kodesh. Apartado, distinguido por Dios. Pero para servirte, es más, si yo en el servicio del Señor soy así de estricto y duro contigo, más adelante me lo vas a agradecer. Porque si yo te invito al arrepentimiento y te digo no puedo orar contigo porque tú tienes que volverte primero de tu pecado y regresar, ven si quieres yo te ayudo a regresar y todo, después me vas a dar las gracias. Pero si yo me pongo de diplomático contigo y sí, que el amor, que la amistad, sobre todo, que tenemos 20 años amigos, me lo vas a criticar después. ¿Ya? Nunca me hablaste. Claro, oye, porque tú nunca me dijiste nada. ¿Verdad? Oye, me estabas viendo yendo al infierno y nunca me dijiste nada. Qué mal amigo eres. Entonces, ¿qué será mejor al final? ¿Que te den las gracias o que te critiquen? Así nos aparten. Así nos aparten. Después, a la vuelta de los años, te va a dar las gracias. Tenlo por seguro. ¿Ya? Sencillo, hermano. Pero el procedimiento y la santidad no se negocian. Y aquí estamos viendo una cosa espectacular, ¿cierto? Fíjate tú. Los elementos son uno. ¿Qué dijo Mashiach? Oró por nosotros para que fuésemos uno con Él. Amén. Uno con Él. Así que nosotros somos Kodesh para Hashem. Somos pertenencia suya. Somos uno con Él. No podemos estar siendo uno con el mundo. Por eso dice en Santiago, ¿verdad? El que ama el mundo se constituye en enemigo de Dios. El celo de tu casa me consumió. ¿Por qué fue que Yehoshua se enojó con los que estaban en el templo? Hombre, porque estaban profanando la casa del Señor. Estaban haciendo cosas profanas dentro del templo. Dijo, oye, pero esto se supone que es la casa sagrada. Aquí esto tienen en un mercado, una cueva de ladrones. Están robando en el templo, el colmo. ¿Ya? Robando en el templo, eso es inconcebible. ¿Ya? Kodesh. ¿Está claro eso, no? O sea que con estos escándalos que han habido, podemos decir que están robando igual que aquellos que el Señor reprendió. Claro que sí, hermano. De alguna manera. Están haciendo mercadería. Claro, están haciendo mercadería de la fe. Eso lo denunció Pedro. Vendrán, se amontonarán falsos maestros que harán mercadería de la fe. Mercadería de vosotros. Y nosotros somos templo del Espíritu Santo. Esto es Kodesh. ¿Ya? Kodesh. Eso no se nos puede olvidar esa palabra. Ya la he repetido como 100.000 veces ahora. Pero es que la quiero que quede clarísimo el concepto. De lo que implica la severidad que tenía. ¿Ya? Que tú eres del Señor, no eres del mundo. ¿Qué le vamos a hacer? No eres objeto de negocio. Por eso es que en Apocalipsis dice, ¿verdad? Es que o eres frío o eres caliente. Si eres tibio, te vomito. ¿Ya?
O eres frío o eres caliente. Pero si eres tibio, te vomito. Fíjate tú, es mejor que estés afuera ya y ya. Listo, tú vives en tu vida ya. Pero si eres mío, eres mío. En el medio nada, no se puede. ¿Ya? Porque o eres Kodesh o no eres Kodesh. Esto, el tabernáculo era uno con sus utensilios y su unción y su perfume aromático, su incienso. Todos esos elementos eran una sola cosa, que eran Kodesh. ¿Ya? Todo era Kodesh. Ahí no entraba, ahí no engranaba nada que no fuera Kodesh. No tenía nada que hacer allí. ¿Ya ves? Sencillo. Sigamos. Entonces en el 31, mira que viene aquí la especificación de todo lo que he dicho anteriormente. Ahora viene Dios y especifica quiénes son los que se van a acercar a fabricar las cosas sagradas. Fíjate tú que esto nos dice otro anuncio importante. A veces, y yo lo escuché de un de estos predicadores famosos, no, si tú vas a hacer algo para el Señor tienes que buscar lo mejor. Eso suena bien, pero buscar lo mejor para él significaba ir donde alguien del mundo que fuera el mejor haciendo eso y pedirle que hiciera algo sagrado del Señor. No tiene sentido. Las cosas sagradas se hacen por gente sagrada. Amén. Sencillo, para que el tabernáculo sea ejad, sea uno en santidad. Pero yo voy a llevar, para atraer aquí, ¿verdad?, a un tipo, Mejor cantante. al mejor cantante del mundo, para que me cante aquí una alabanza. No tiene sentido. Puede ser haber sido Winnie Houston, quien sea, hermano. Pero no lo voy a traer aquí para dar un espectáculo. Es que no pega, no cabe, es un lunar aquí, es una mancha de aceite aquí. No, que vamos a traer al mejor motivador del mundo para que haga una motivación de la iglesia. Que eso no pega. No, jamás va a pasar, jamás. No va a pasar jamás aquí. ¿Ya? Vamos a traer aquí a Pablo Coelho para que nos haga. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? No tiene sentido. ¿Ya? ¿Está claro el mensaje? Sí. Aquí está convocando Dios con nombre propio a un israelita. A Betzalel, hijo de Uri, y a Ben-Hur, de la tribu de Judá. ¿Cierto? De Ben-Hur, hijo de la tribu de Judá. Y lo llenaré, fíjate tú, Dios lo iba a llenar con ruach de Elohim, con poder de Dios, con sabiduría, con inteligencia y con conocimiento, experticia en toda obra, para concebir diseños, concebir diseños, para hacer con el oro, con la plata y con el cobre, y con el labrado de piedra, con el relleno y con labrado de madera, para hacer toda la obra. Y yo aquí también he puesto con él a Hodiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, y en el corazón de todo sabio de corazón he puesto sabiduría, y harán toda obra que te ordené. Esta gente que está hablando aquí es la que habló al principio. Todos estos que iban a ayudar en la fabricación. ¿Me explico? ¿Te das cuenta? Esta sección del 31 tiene que ver con lo que veíamos al principio. Así que toda esta gente que iba a ser llamada a hacer la obra, tenía que pagar, y la convocatoria y todo. Podían salir afuera. Podían salir vamos a vender unas réplicas del arca del templo, ¿no? Uy. A montar un negocio con eso. Wow. ¿Me explico? Porque podían hacerlo, podían verse tentados a hacerlo. ¿Ya? Oh, santo, bendito sea tu nombre. Eso es lo que ha ocurrido hoy. Sí. Con la menorá, Claro, con otros utensilios sí, sagrados. sagrados del templo. Claro, Que eran exclusivos exclusivo del templo. Así es. Y hoy se ha hecho mercadería con eso. Con eso. ¿O no? Sí, claro que sí. Con todo. No, Mira, eso todo. no se debe, entonces eso no se debe vender, Claro. hacer para hacer mercadería. Claro. Porque era cosa santa. Tiene que haber quedado de memoria, como Claro. memorial simplemente Memorial. para el pueblo. Conocer que esas eran cosas sagradas. Claro. Por ejemplo, aquí en el almacén de la esquina venden una réplica del arca. Ah, bueno. ¿Ya? Y no, es que me he dado cuenta y me parece, y hoy me lo confirma el Señor y me lo hace sentir. Ya, porque he visto en la librería cómo se hace mercadería de estas cosas. Claro. Y la gente cree que eso tiene una unción. Sí. Y es mentira. Un amuleto, una cosa así, Exacto. por el estilo. ¿Ya? Pues no, esto es Kodesh. Estos señores que estaban trabajando aquí no podían salir
hacer réplica de las cosas sagradas afuera. No podían salir a vender una oncita del perfume sagrado. Venga, compre una onza del perfume, le vendo el polvo del incienso, le vendo aquí una réplica de los querubines de la gloria que estaban en la Los santos, bendito ¿Ya? sea el Señor. Secreto sagrado, entiéndase. Secreto sagrado. ¿Ya? Hay que entenderlo, hermano. Hay que entenderlo. Y Dios nos estaba guardando a nosotros. ¿Ya? Por eso había un procedimiento para tú hacer parte de eso. Y no podía estar haciendo con eso mercadería afuera. Esa es la provisión de la que está hablando aquí, ¿verdad? Dice en el 7: a la tienda de la cita y al arca del testimonio y a y al propiciatorio que está sobre él, todos los utensilios de la tienda, la mesa, sus utensilios, la menorá pura y a todos sus utensilios, el altar del incienso y al altar del sacrificio del holocausto y a todos sus utensilios, al lavacro y a toda su base, a las vestiduras del servicio, la vestidura de la santidad para Aarón el sacerdote y la vestidura de sus hijos para ser sacerdote, y al aceite de la unción y al incienso del aromático para el Kodesh, conforme a todo lo que te ordené, ellos lo harán. Fíjate tú, estos que están encargados, repito, son los que se habló al principio. Los que pagaron de 20 años para arriba, que hicieron el compromiso, que hicieron ofrenda elevada, que se les advirtió, todo. ¿Te das cuenta cómo se entiende esto? O sea que, hermano, lo importante es que donde arrancamos hoy, con todo respeto, la etimología, o sea, el estudio de esas palabras, por así decirlo, tiene un hierro. En Claro. el 30:11 en adelante, Sí, porque sí. no alcanzan a Se explicar conecta. ni matanza, ni expiación, ni nada, ni pagar, ni nada. No, simplemente entró al servicio Claro. de la santidad pagando algo Claro. para tener eso se llama hoy en día Una- la confidencialidad. Es correcto, la Hoy en día confidencialidad. se habla reserva profesional. Sí, la reserva. Podríamos decirle que en ese momento hay una reserva, Sí, o total. se llama secreto profesional. Secreto profesional. Y ahí y usted firma una empresa entrando con una marca y le exigen firmar un Claro. compromiso y tiene una fianza por si revela ese Claro, secreto. así es. La fianza ya era la muerte. Claro, así es. Entonces ese 30:11 no alcanza es que uno a no entender. conecta, no conecta. Excelente, no conecta. Ya, no conecta la unidad, la coherencia del La unidad, la texto. conexidad, lo que yo siempre Claro, digo, hermano, claro. hay que ponerse una escafandra bien profunda hoy para adentrarse en la literatura Bueno, fíjate. de ese momento. Claro. Pero es fabuloso entenderlo Claro. de esa manera. Es hermosísimo. Hermoso. Claro que sí. Entonces, fíjate tú, ahí cierra la cláusula de las cosas que son Kodesh, ¿de acuerdo? Y ahora viene a continuación al resto de los hijos de Israel, ¿verdad? Y dijo Hashem a Moshe, todavía en el monte Sinaí, ordenando. Y tú habla a los hijos de Israel diciendo, solamente, ¿verdad? O sea, de manera exclusiva, mis Shabbats guardarán. Porque es señal entre mí y entre ustedes por sus generaciones, para que sepan que yo soy Hashem el que los santifico. Y ustedes guardarán el Shabbat porque es Kodesh para ustedes. ¿Ah? El que lo profane será muerto. ¿Cierto? Porque todo el que haga en ella obra será cortada aquella persona de en medio de su pueblo. Entonces hay que entender será muerto significa será excluido, cortado. ¿Ya? Pero aparecen los dos, Sí, los dos verbos distintos. Motiumat y luego nihrat. pero en sentido espiritual. Claro, sentido espiritual, civil, etc. Que eso es lo que algunos a veces no entienden, ¿no? ¿Cierto? No, no, es que hay cosas específicas y casos específicos. Paralelismo que hay. Claro. Entonces, ¿qué está diciendo aquí, hermano? El Shabbat es Kodesh. Fíjate tú. El Shabbat es Kodesh. Tú no puedes coger el Shabbat para hacer cosas que no son Kodesh. Sencillo. Es Kodesh para Hashem. Ya, que tú distingas en tu posibilidad el Shabbat. No es que hoy en Shabbat voy a irme de playa, porque es Shabbat. No es Kodesh eso. A menos que diga que vas a visitar a un familiar allá y le vas a predicar y que aprovecha y ahí está el mar, eso es otra cosa. Porque tu misión interna es ir a predicar, hacer el bien. Supongamos que salga eso, ¿no? Que salga así, que te mandaron a llamar, que el hermano se está muriendo o algo y tienes que ir allá a hacer el ejercicio Kodesh de predicarle, eso es otra cosa. Pero no vaya a ser tramposo, hermano.
No vaya a inventar de que voy a ir. No. Kodesh. ¿Ya? Espere. Programe en lo posible, no programe nada en Shabbat. De usted depende, no lo programe. Porque es Kodesh. Y hay que ser rígido. Así como hemos venido hablando de la rigidez, el Shabbat es igual de rígido. No puedo estarlo negociando con nadie. ¿Ya? Kodesh es Kodesh. Pero que ustedes sí son intransigentes, después me lo agradeces. Porque con mi ejemplo más adelante vas a aprender y no me vas a criticar. Pero como tú llegues a aprender más adelante, pero tú sabías y tú hacías arte y desastre con el Shabbat. ¿Te das cuenta? No era buen testimonio. No era buen testimonio entonces. ¿Ya ves? Kodesh. Kodesh. ¿Ya? Por eso aquí estamos hablando de eso. Importante la palabra. Dice el 15. 6 días será hecha obra. Y en el día séptimo es Shabbat Shabbatón, es Kodesh para Hashem. Todo el que hace obra en el día de Shabbat será muerto. Y guardarán los hijos de Israel el Shabbat para hacer con el Shabbat por sus generaciones la materialización del pacto eterno. La materialización, fíjate tú. ¿Ya? El Shabbat es una materialización, es una expresión del pacto eterno. ¿Ya? Entre mí y entre los hijos de Israel es señal para siempre. Porque 6 días hizo Hashem los cielos y la tierra, y en el séptimo Shabbat, hizo Shabbat y expiró, o sea, respiró. Y ahora sí, fíjate tú, será tan Kodesh el Shabbat que apenas mencionó el Shabbat, ahora sí te voy a entregar las tablas. ¿Ya? Mira lo que dice. Y el 18, y le dio a Moshe, conforme terminó de hablar con él, en el monte Sinaí, las 2 tablas del testimonio, tablas de la piedra escritas con el dedo de Dios. ¡Wow! Las tablas de la piedra, ya hemos hablado de eso. ¿Ya? Fíjate tú, esta parashá estuvo hablando hasta este punto de todas las cosas Kodesh y de lo estricto que debe ser, porque somos uno con Dios. Cuando tú asocias que ser Kodesh es ser uno con Dios, yo creo que se te alivia bastante la carga de pensamientos. Porque a veces nos preguntamos eso, pero ¿qué van a decir? Es que, ¿qué va a decir Dios? Porque no te preguntas eso, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué va a decir Dios? No te preguntes qué va a decir el familiar, qué va a decir el vecino, ¿qué va a decir Dios? Acuérdate de lo que hemos hablado hoy. Sencillo. Porque somos uno con Él. ¿Ya? Somos un tabernáculo con Él. Somos el templo del Espíritu Santo, de la presencia de la santidad, de Ruach HaKodesh. ¿Ya? Que Ruach de HaKodesh, ¿verdad? Bien, ya de ahí en adelante, pues ya ocurre todo lo contrario de lo que hemos venido hablando. ¿Ya? Viene este momento espectacular de la santidad y todo, y ahora en el 32 arranca. Imagínate el contraste, ¿no? Moisés viendo todas las cosas súper sagradas y la unidad en el espíritu con Dios y un pueblo glorioso así, de pueblo de sacerdotes y gente santa, y se baja de la montaña como el cerdito todo desgachado, y se asoma Moisés y ve al pueblo con el becerro de oro. ¿Ya? Y con el oro que se supone que iban a usar en el tabernáculo fundido en un becerro. Por Dios. ¿Ya? Yo imagino ese desconcierto. Me imagino acá de Moisés también. Claro. Dice, y viendo el pueblo que Moisés se demoraba en bajar del monte, se reunieron contra Aarón y le dijeron: levántate, haz para nosotros dioses que vayan delante de nosotros, porque este hombre Moisés, que nos sacó de la tierra, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, no sabemos qué le pasó, qué fue de él. Y dijo a ellos Aarón: liberen los zarcillos de oro que están en sus oídos, en sus orejas, de sus mujeres y de vuestros hijos y vuestras hijas, y tráiganmelo a mí. Y el pueblo enseguida rapidito. Fíjate tú, Dios diciéndole allá en el monte: ves allá al pueblo y que tomen una ofrenda alzada y que la levanten y harán este tabernáculo para mí. Mientras Dios le está diciendo eso a Moisés allá, ellos están echando la ofrenda aquí para el becerro, imagínate. Están haciendo la vaca.
Terrible. O sea, Dios queriendo habitar con los hijos de Israel y esto buscando ya enseguida otro Dios. ¿Ah? Increíble, hermano. Precisamente era necesario el mandamiento. Claro. ¿Ya? Fíjate tú. Vienen y cogen todo el oro para hacer un becerro. Y la idolatría. ¿Ya? Aprendiendo de Canaán. Entonces, ¿qué pasa? Eso demuestra que el ser humano no tiene idea de qué hacer con lo que posee. No, es que si no tiene el mandamiento de Dios, no sabe qué hacer. No sabe qué hacer, termina cometiendo idolatría. Idolatría. Alguien se gana dinero y no tiene la presencia de Dios dentro de él, se vuelve idólatra del dinero, se vuelve un inmoral porque cree que todo puede conseguir con plata y así sucesivamente. Ya, fíjate tú. Por eso Dios estableció esa contribución para que el pueblo aprendiese a administrar lo que tenía. Y eso, que este oro, valga la aclaración además, este oro y esas piedras y esas joyas que tenían, fue porque Dios les concedió gracia ante los egipcios y se las pidieron, los egipcios se la dieron. Corriendo. Dame eso, coge, llévatelo y vete de aquí. Porque Dios le dijo al pueblo, ¿verdad? Dijo a Moisés, dile al pueblo que le pida a cada quien a su vecino los zarcillos de oro, lo que sea, madera, tela, lo que sea. Porque Dios sabía lo que iba a hacer. Si no, no les manda a pedir nada. Pero ¿qué hizo la gente con la bendición que Dios le había dado? Con esos recursos que Dios le dio, un becerro. La paganidad. ¿Ah? Se extraviaron. Claro, impresionante. Y es que Oye, y fueron 40 días apenas que se demoró Moisés en la montaña. Dale 2 meses. Ya. En 2 meses se torció el pueblo. ¿Ya? No supieron esperar por Dios. Ahí está, hermano, porque el corazón humano es así. La carne es así, lo que habíamos hablado ayer. El temperamento y la pecaminosidad humana sin el Espíritu Santo da para lo que sea. Para lo que sea. Mira que el rey David, con todo el que fue el rey David, terminó cometiendo homicidio y adulterio y toda cosa. Porque no tenía la presencia dentro de él. Por eso es Dios quien tiene que poner su presencia en nosotros para que no cometamos tanta locura, tanta estupidez, tanta profanación. ¿Ya? Sencillo. Entonces, bueno, ya sabemos todo lo que viene a continuación. Viene el juicio, se mueren toda esa gente allí, ¿verdad? Son arrojados, etc. Y finalmente, para ir terminando ya, porque ya el tema de hoy era la santidad y la unción y estas cosas, y ya lo hemos terminado. Entonces, finalmente se destruye ese becerro, ¿se acuerdan? Se hace el intento de la reconciliación, Dios vuelve a prometer, ¿cierto? Su presencia, porque Dios dice, bueno, quítate que yo los acabo a toditos y contigo hago una nación grande. Pero Moisés me dio y todo lo demás, bueno, Dios hizo la concesión allí. Y en el 34 vuelve otra vez y le dice, bueno, vuelve a labrar otra vez las tablas y sube otra vez a la montaña, que yo te voy a dar otra vez las tablas. ¿Ya? Y así termina esta parashá en el capítulo 34, ¿cierto? Hasta el versículo final, que es cuando ya habla de que cada vez que Moisés iba a la montaña a hablar con Dios, al tabernáculo, venía con la cara iluminada y los hijos de Israel se sorprendían y todo esto. Pero claro, fíjate tú, la decepción es grande. Yo imagino, no sé a veces cómo se sentiría Moisés con eso, ya, de haber visto tanta magnificencia del Señor, su santidad, su gran deseo de estar en medio de nosotros y el pueblo lejísimo de ahí. Por eso dice el profeta más adelante, ¿verdad? Este pueblo de labios me honra y su corazón está lejos, lejos de mí. Hermano, Dígame. por favor, en Éxodo 32, Ajá, 33, 7, una pregunta. sí. Dice que, y Moisés tomó el tabernáculo y levantó lejos, fuera del campamento, y llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Hashem salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Ajá. No ubico geográficamente cómo el tabernáculo sale de ahí, fuera del campamento. Acordémonos de algo Y sencillo. la gente salía a buscarlo afuera. El tabernáculo originalmente estaba en la mitad, luego venían los levitas alrededor, la familia, y luego venían los campamentos de las tribus de Israel alrededor. Esto era lo que se llamaba el campamento.
y alrededor estaban los gentiles que habían salido con ellos. ¿Ya? Ojo. Todo esto era lo que se llamaba el campamento. Decir que Moisés ordenó sacar el campamento y ponerlo afuera era transportarlo de aquí hacia acá. Todo el contexto. Todo. Porque era una unidad. Claro, pues Yo no me imagino eso digo, sacando todo el lugar santo, santísimo. todo, la menorá, todas las cosas. O sea, esto lo puso fue acá. Es todo, a pesar de que tenía muchos elementos. Todo fue puesto allá afuera. ¿Por qué lo trasladó? Porque el pueblo no estaba en unidad con ese tabernáculo. Pero eso es bien profundo, eso es como para hacer un estudio, porque ¿cómo va a sacar todo el Todo tabernáculo? lo sacó, todas las piezas, todas las Lugar piezas. santo, santísimo. Por eso era desarmable, era movible. ¿A qué versículo es ese? En el 33:7, ¿ya? ¿Sí, de acuerdo? Siempre Entonces, tuve esa duda, ¿cómo iba a sacar todo? todo, así es que ahí, ¿cómo lo desarmaban No, cuando se movían? obviamente, pero Bueno, no, yo siento, pero nunca me imaginé que, o sea, toda la indumentaria, Todo. el lugar de Todas las sacrificio, el cosas. lavagro, todo era afuera. Es que ellos hicieron como que el levantamiento de ese campamento durante todo el tiempo. Sí, durante todo el trayecto, entonces Israel acampaba de esta manera, vamos a ponerlo acá, y cuando dice que lo sacó, es que esta tienda la puso fuera del campamento. pero a raíz del pecado. Claro. ¿Y qué pasa? Acordémonos de algo, estar en medio indicaba el liderazgo de Dios. Así que el hecho de que haya sido puesto afuera estaba indicando que Dios en ese momento no era el líder de Israel. Ese es el trasfondo. En ese momento, claro. Y lo sacó fuera para que, Claro, bueno, tiene que venir acá. Si yo soy su líder, tiene que venir acá. Lo dejó a pasar. ¿Ya? Para Sí. que el que quiera que me busque, pero de corazón. Claro, venga acá y respete. ¿Ya? Y el que no lleve. Bueno, hermano, entonces con esto terminamos. Shabuato.